En esta segunda entrega de sistemas de segundo orden, sí, vamos a analizar matemáticamente la respuesta de los sistemas de segundo orden. Recordemos que en la primera parte, en el primer video de los sistemas de segundo orden, pues analizamos cómo estaban relacionadas los polos del sistema, o sea, las raíces del sistema, ¿sí? Y qué es lo que significaba cada una. Teníamos tres escenarios: el escenario de polos iguales y reales, el escenario de polos reales y diferentes, y otro escenario que era polos con valor de complejo conjugado. Entonces, en esos tres escenarios vamos a ver cuál es la respuesta de ese sistema ante una entrada escalón. Entonces, para eso vamos a ir analizando escenario por escenario. El primer escenario que se va a analizar son las raíces diferentes y reales, ¿sí? Es decir, cuando zeta es mayor que 1. Entonces recordemos, los polos 1 y 2 de este sistema pues estaban expresados de esta forma. Entonces yo puedo tomar mi sistema y decir, mira, en el denominador vamos a expresarlo como un S más P1 sobre por S más el polo 2, ¿sí? Entonces otra forma de expresar, porque recordemos que este polo 1 y este polo 2 dependen de Wn y zeta. Entonces es una forma de expresarlo nada más, los polos. Recuerden que el polo 1, que lo reemplazamos, que sería menos zeta Wn más Wn raíz de zeta cuadrada menos 1, y el polo 2 sería menos zeta Wn menos Wn raíz cuadrada de zeta cuadrado menos 1. ¿Sí? Y ahora colocamos a nuestra UDS, que sería la entrada, con un escalón. Y el escalón, recuerden, es representado por 1 sobre S. ¿Sí? Entonces la expresión de XDS, es decir, mi expresión de la salida, queda de la siguiente forma. Recordemos, yo puedo esto igualarlo y hacerlo equivalente a unas fracciones, ¿sí? Recordemos que la técnica se llama fracciones parciales. Entonces lo que yo debería es encontrar A, B y C de esta fracción. Recordemos, para sistemas de primer orden ya hicimos este análisis, ¿sí? de cómo tener estos coeficientes. De pronto podemos revisar ese video. Entonces nos quedaría una XDS de esta forma, reemplazando ya P1 y P2 por sus respectivas raíces. Realizando las fracciones parciales, vamos a encontrar que A va a tener esa forma, B esta otra forma, sí, con signo negativo, y recordemos que aquí va cambiando por el tema de la raíz, que tenemos más y aquí tenemos menos, y C va a ser igual a 1. Juntamos todas esta respuesta de estas constantes A, B y C en la ecuación anterior y obtenemos algo así. ¿Sí? Entonces podemos mirar nosotros, analizando matemáticamente esta respuesta, es que la x de t, es decir, mi salida, donde se va a estabilizar es en 1. Se va a estabilizar en 1, ¿sí? Y menos, tenemos dos factores con menos, y estos van a disminuir la amplitud, hasta que este exponencial pues elimine estos dos términos. Entonces vamos a mirar que va a comenzar básicamente desde 0, y va a subir, ¿sí? Hasta un valor máximo de 1, y en ese momento los exponenciales eliminarán estos valores de aquí, ¿sí? Entonces corresponde al sistema de segundo orden con dos raíces con polos reales pero diferentes, ¿sí? En el segundo escenario, pues mucho más sencillo. Recordemos que si es que zeta es igual a 1, ¿sí? La expresión que nos queda es que XDS sobre UDS es igual a WN cuadrado entre S más WN al cuadrado. Recordemos que este WN se repetía porque eran las dos raíces iguales. Entonces los polos, nuevamente, 1 y 2 son iguales en ese valor, ¿sí? E ingresamos una entrada escalón, es decir, este UDS va a tener un valor 1, ¿sí? Expresado en Laplace sería 1 sobre S. ¿Sí? Entonces la expresión para analizar pues es la que se muestra aquí en la parte final de esta lámina.
Sí, entonces reescribo esta fórmula que teníamos como resultado de la lámina anterior y aplicamos, pues aplicamos las transformadas y las tablas. Puedo aplicar una tabla de Laplace aquí y puedo mirar que mi respuesta es súper similar, muy similar a los sistemas de primer orden. Recuerda que teníamos 1 menos la exponencial nada más de tau sobre t, ¿sí? En este caso se adhiere un término Wn por t. Sí, por eso en la lámina, en la primera parte de sistemas de segundo orden, había comentado que de pronto podríamos hacer una aproximación de ese sistema con raíces iguales a un sistema de primer orden, porque la forma matemática es bastante similar. Ahora, ¿qué pasa con el tercer caso? Cuando son complejos conjugados, es decir, existen dos raíces ¿sí? que tienen el mismo valor real en el eje sigma del plano de Laplace, pero tienen diferente valor en el plano imaginario de JW del plano de Laplace. ¿sí? Pero la extensión es la misma. Eso sucede cuando zeta es menor que 1. Entonces, partimos de la ecuación característica de un sistema de segundo orden, considerando a C. Recuerden que aquí teníamos un C que era la constante de ganancia, y considerámosle como 1. Entonces, lo que voy a hacer aquí es dividir tanto al numerador como al denominador para Wn cuadrado. ¿sí? Una vez que hago esto, pues tengo esta expresión que podemos ver acá. Entonces, yo puedo simplificar estos valores, ¿sí? Me da 1 y 1, simplifico estos valores, ¿sí? Y obtengo polos de este polinomio característico. ¿sí? Entonces los polos van a tener esta forma. Es decir, si tengo una ecuación de segundo grado, yo puedo por factoreo hacer dos factores, ¿sí? Dos factores con S, ¿sí? Y de tal forma que si yo multiplico este 1 y este 1, ¿sí? el valor debe ser de acá 1. Es decir, si yo tengo dos factores que multiplico las constantes de aquí y este valor es 1. Por ende, los polos, el valor de los polos se ven forzados a irse a la variable S. Entonces tenemos una forma equivalente de polo 1 y polo 2. ¿sí? Y si esto lo trato matemáticamente, si saco el mínimo, etcétera, etcétera, voy a tener este valor de acá. Es decir, que polo 1 por el polo 2 de este sistema de ecuaciones, y de este sistema de ecuaciones de segundo orden, ¿sí? va a ser dividido para S más P1 y S más P2 va a ser igual a mi función de transferencia. Es decir, transformé esta expresión original en esta expresión de acá para poder simplificar los cálculos. ¿sí? Entonces nos quedamos con esta ecuación, ¿sí? y vamos a considerar lo siguiente. Que polo 1 va a ser a un P, voy a nombrarlo como P, como un polo general, y este polo, recuerden que tiene una parte real y más una parte imaginaria. ¿sí? Y el P2, que sería 2, es igual al polo conjugado, ¿sí? y aquí sería que este polo conjugado sería a este mismo valor real, recuerden que es el mismo valor real, pero menos JW. ¿sí? Y ahora, pues considerando esto, también vamos a recordar que mi entrada UDS, esa entrada va a ser igual a 1 sobre S. ¿sí? Si yo considero estas igualdades que acabo de mencionar, puedo reescribir de esta forma la ecuación. ¿sí? La ecuación. Entonces, mi X de S, para mi respuesta, tendrá esta forma de aquí. Para resolverlo, aplicamos pues, la técnica de fracciones parciales nuevamente, donde vamos separando las tres raíces que están en el denominador, ¿sí? en fracciones independientes. Tenemos A, B y C. Entonces el objetivo ahora es encontrar estos valores, ¿sí? para poder ir resolviendo y dar una solución a este sistema. Entonces A, recordamos que A puedo eliminar este denominador y únicamente trabajar con estos dos denominadores, ¿sí? por eso están aquí, el numerador queda igual, ¿sí? pero esto lo reemplazamos en el polo de A, ¿sí? el polo que
tiene P, en este caso sería menos P. Si hago eso, ¿sí? Resulta que A va a ser igual a P conjugado sobre P menos P conjugado. ¿Sí? Entonces, si yo únicamente reemplazo, pues puedo ver que llegamos a este resultado. Si aplico el mismo criterio para B, pues tengo que B es P menos P conjugado menos P, y C va a ser igual a 1. Reemplazo estos valores de A, B y C en esta ecuación y tengo lo siguiente. ¿Sí? Entonces tengo una ecuación mucho más elaborada, mucho más completa, ya en función de estos valores. Ahora, si recordamos, este P representa a sigma más JW y P conjugado representa a sigma menos JW. Entonces, si digo P menos P conjugado, tengo que hacer la resta de sigma más JW menos sigma menos JW. Entonces, estos dos se eliminan. Este JW con menos y este menos se hace más, me quedaría 2JW. ¿Sí? 2JW, y acá me quedaría menos JW. Entonces, aquí solamente reemplazo P aquí, y P conjugado aquí, y P hacia acá. Haciendo ese reemplazo, pues me queda esta expresión de acá. Recuerdan que esta resta me dio 2JW, y esta resta pues me dio menos 2JW. Y arriba únicamente reemplace P con este valor, y P conjugado con este valor que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ahora ya podría realizar una transformada inversa de Laplace para llevar a un X de tiempo. Recuerden que estos ya son valores, si son valores pueden considerarse como constantes, y esto, como está en función de Laplace, puedo utilizar tablas para realizar esto. Por ejemplo, 1 sobre S, recordamos que la inversa de Laplace es 1. ¿Sí? Aquí tiene 1 sobre S más P, la inversa de Laplace sería la exponencial a la menos P por T, y aquí sería la exponencial a la menos P conjugado por T. Entonces, tenemos esta expresión resultante de la transformada inversa de Laplace de este resultado. Nos quedamos con este resultado para irnos a la siguiente lámina, ¿sí? Y lo que nos toca ahora es reemplazar nuevamente este P y este P conjugado, ¿sí? Recordando que P era determinado por sigma más JW, y P conjugado era sigma menos JW. Reemplazo, ¿sí? Entonces la ecuación me queda de esta forma, ¿sí? Ahora yo puedo, ¿sí? Ahora con esta ecuación lo que puedo es separar. Recuerden que yo puedo tener un sigma sobre 2JW multiplicado por esto, y aparte un menos JW sobre 2JW por este factor, ¿sí? Y a su vez, este exponencial elevado a la menos sigma y menos JW por T, puedo transformarla en una multiplicación exponencial, es decir, que tenga dos exponenciales multiplicados por estos valores. Entonces todo esto se puede mirar en la siguiente ecuación, donde yo he separado sigma sobre 2JW, está aquí, multiplicado por todo esto, por este exponencial, pero este exponencial también la puedo representar como la multiplicación de dos exponenciales. Recuerden que si la base es la misma, yo puedo sumar los exponentes. Entonces es lo que está aquí, simplemente hice el proceso inverso. Apliqué esto haciendo lo propio, y tengo estos dos términos que están por acá. Entonces ustedes pueden ver que ya puedo simplificar estos valores de JW, puedo simplificarlo y me quedo con esta expresión de aquí. ¿Sí? Me quedo con esta expresión. Sí, ahora yo lo que puedo hacer es mirar factores iguales. ¿Sí? Por ejemplo, tengo este factor de aquí, tengo este factor de acá, ¿sí? Que son iguales. ¿Sí? Este factor de aquí con este factor de acá son iguales también. Entonces de pronto podría en primera instancia agrupar estos dos, ¿no? Pero vamos a partir ahora con algo más sencillo, ¿sí? Para ir poco a poco eliminando algunos términos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que este E a la menos sigma T aparece en todos estos factores, ¿sí? Entonces lo más fácil sería sacar un factor común exponencial a la menos sigma T. Entonces 1 más la exponencial a la menos sigma T por todo lo que está dentro de este paréntesis. Ahora sí,
lo que decía hace un momento. Miren, aquí tengo un valor que es muy similar a este valor de acá, y también este valor que puede ir con el anterior. Este me quedo con esta ecuación, la anterior de la ecuación final de la lámina anterior, ¿sí? Y puedo mirar este término con ese término y puedo agruparlos y encima puedo sacar el factor común, ¿sí? Adicionalmente puedo sacar un factor común que sería sigma sobre 2jw, ¿sí? Pero en orden de tratar de simplificar esto, vamos a dejar al factor común únicamente con sigma sobre w. ¿Sí? Es decir, va a quedarme de esta forma. Estos dos factores están unidos acá, pero solo saqué a sigma sobre w. Y me quedó este factor aquí, y menos, pues junté los dos y también me quedó este factor que está acá. ¿Sí? Entonces, lo que se quería es llegar a esta forma, ¿sí? Que ya es conocida, ¿sí? Por la expresión de Euler. Recuerden que E a la JWT es igual a coseno WT más J seno WT, y la exponencial a la menos JWT es igual al coseno de WT menos J seno de WT. Entonces, si yo tomo estas equivalencias, que serían estas funciones trigonométricas, y hago la resta y luego divido para 2j, y aquí también hago esta suma y divido para 2, voy a tener aquí una expresión trigonométrica. Entonces, luego de hacer esta operación, pues aquí esta expresión me queda como seno de omega t o de wt y menos coseno de wt. Entonces, lo que hice es justamente reemplazar estos valores aquí y hacer las operaciones. Entonces, esto queda tal cual, y este factor común también queda igual, ¿sí? Quedan iguales. Entonces, para lo siguiente, pues las siguientes simplificaciones, voy a cambiar los signos. ¿Sí? Como vemos aquí en esta expresión, lo que quise es cambiar el signo, porque tenemos dos signos menos, ¿sí? Entonces ahora los transformamos en más, y este signo de acá se transformó en menos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer uso nuevamente de los ejes del plano de Laplace, ¿sí? Y vamos a mirar que este valor de aquí, ¿sí? Vamos a poner atención en este valor, ese es sigma, y este valor es w, es decir, aquí este valor es sigma y el otro valor es w. ¿Sí? Entonces, si es que yo reviso el coseno, o más bien reviso este ángulo y veo las relaciones que hay entre sigma y w, yo puedo decir que este ángulo de aquí, respecto a estos dos catetos, vendríamos a tomar la tangente. Si la tangente de este ángulo vendría a ser w, y el cateto opuesto, que sería w, dividido para sigma, pero aquí tenemos al revés, tenemos sigma dividido para w. Entonces, por ende ya no sería tangente, sino sería cotangente, ¿sí? Pero para no colocar esa cotangente, vamos a dejarlo como 1 sobre tangente nada más, 1 sobre tangente. Entonces, repetimos, este sigma es este valor de acá, y este w es el valor de la parte imaginaria. Si relacionamos con el ángulo θ, que ya vimos en la primera parte del sistema de segundo orden, podemos establecer que la tangente de este ángulo sería el cateto opuesto, que sería w, para sigma. Pero aquí tenemos al revés, tenemos sigma para w. Entonces, esto sería igual a 1 sobre tangente. Bien, tenemos este 1 sobre tangente que habíamos obtenido de la relación trigonométrica anterior, y también podemos expresarla en función de senos y cosenos. Recuerden que la tangente es igual a seno sobre coseno, y 1 sobre tangente sería igual a coseno sobre seno. Entonces, simplemente reemplazamos. Con este reemplazo, pues ya me tocaría ir eliminando ya las funciones trigonométricas. ¿Sí? Para esto vamos a hacer uso de otro factor externo, ¿sí? Es decir, voy a multiplicar a todo este valor de aquí por el seno de θ y voy a dividir para seno de θ. Entonces, esto viene a ser de la siguiente forma. Seno de θ, pues no lo voy a incluir dentro del paréntesis, sino más bien lo voy a poner fuera, estaría aquí, ¿sí? Estaría aquí este seno de θ, y este seno de θ del numerador
pues multiplicaría a este factor y a este factor, de tal forma que seno de teta con este seno de teta se elimina, y aquí me quedaría coseno de WT por seno de teta, es decir, me queda de esa forma. ¿Sí? Entonces recuerden, este seno de teta fue a parar acá, y este seno de teta, pues elimino a este seno de teta de aquí, el denominador, y acompaña ahora al coseno. Entonces, ¿por qué se hizo esto? Se hizo esto nuevamente para aplicar una regla trigonométrica, ¿sí? Que decía que el seno de x más y es igual al coseno de y por el seno de x más el coseno de x por el seno de y. Entonces son equivalentes a estas formas. Entonces yo puedo simplificar todo esto por un seno de x más y, que en este caso sería de teta, más wt. Entonces nos queda de esta forma la ecuación de un seno, y podemos de pronto aquí solo nos quedaría ir ya reemplazando algunos términos ya conocidos. Bien, esta es la última expresión que teníamos en la lámina anterior, y nuevamente vamos a hacer uso de esta parte trigonométrica, ¿sí? Y vamos a ver el seno de teta, que es igual. Entonces tengo aquí este ángulo teta, entonces el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto, que sería este cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Entonces WN multiplicado por la raíz de 1 menos zeta cuadrado dividido para WN, pues se van los dos y me queda únicamente este factor de aquí, ¿sí? Entonces yo puedo quedarme con este factor de aquí, ¿sí? Este W, que es este W de aquí, reemplazo por el valor y también me queda todo esto por T y más este ángulo teta. Entonces ya tengo mi expresión general. Entonces también recuerden que ese sigma, aquí ese sigma de la parte real, es igual a zeta por WN, pues ya está aquí, WN. Entonces esta ecuación de aquí ya describe el comportamiento de un sistema que tiene un componente oscilatorio. Es decir, miremos esta gráfica, aquí está el escalón, y esta es la respuesta en forma senoidal. ¿Sí? La respuesta en forma senoidal. Esta oscilación de aquí, ¿dónde está expresada matemáticamente? Aquí, con el seno de WN 1 sobre 1 menos sigma cuadrado por T. Aquí está este valor. ¿Sí? Y aquí también tenemos una componente. Si ven, aquí también tenemos una componente que hace que esta oscilación se pierda en el tiempo. Entonces, ¿esta oscilación de quién depende? De una exponencial negativa. Si ven, depende de una exponencial negativa que está aquí. Esta es la exponencial negativa. Entonces, aquí están los dos factores. La parte que hace que el sistema oscile y la parte que hace que el sistema tienda a eliminar esa amortiguación. Entonces, aquí está ya expresado, ¿sí? en el tiempo, cuál es el comportamiento de un sistema ante un escalón unitario. ¿Sí? Esta sería la expresión. Entonces, a partir de esa expresión, yo puedo ir derivando muchas más fórmulas para mi sistema. Es decir, recordemos que ese término, este 1, corresponde a este escalón de aquí, este 1 que calculamos, este exponencial a la menos sigma WNT, corresponde a la amortiguación del sistema, ¿sí? Lo que lleva a toda esta oscilación a que sea cero, y esta oscilación pues depende de este factor de seno. Entonces yo puedo establecer también que este valor de exponencial de menos zeta WN por T, ¿sí? Amortigua el sistema de tal forma, ¿sí? Puede ser desde abajo, desde arriba, de tal forma que sea el 2%, menor o igual al 2% del valor final. Recordemos que este es un concepto del estado estacionario, ¿sí? 2%. Si es que llegamos al 2% ya del valor final, pues podemos decir que es el tiempo de estabilización. Entonces lo que hago es despejar este valor aplicando los logaritmos a ambos lados, ¿sí? Y finalmente puedo obtener que el tiempo de estabilización en un sistema de segundo orden, ¿sí? Para una entrada tipo escalón, es igual a 4 sobre sigma WN, ¿sí? 4 sigma WN, es decir, estaríamos por aquí, 4 sigma WN. ¿Qué más tengo? Tengo el punto máximo, ese punto máximo que sería el MP, que sería 1
más esta exponencial, 1 más esta exponencial, sería aquí. Esto lo pueden comprobar si vamos derivando esto igualamos a 0, si derivamos esto igualamos a 0, vamos a llegar a esta expresión de acá, que sería el punto máximo. ¿Sí? ¿Y cuál es el tiempo? ¿Sí? Para que llegue al punto máximo sería ese tiempo pico, tiempo de subida, que es igual a pi sobre Wn, que multiplica 1 menos zeta cuadrada. ¿Sí? Y esta fórmula de aquí solo representa el porcentaje, ¿sí? De sobrepico. El sobrepico es considerado a la parte de la señal que sobrepasó su valor máximo, sería el sobrepico. Está por aquí, es como porcentaje. Pero este MP es igual al punto que se mide desde 0 hacia acá, el MP. Sí, nada más. Bien, entonces estas serían las fórmulas, ¿sí? y las formulaciones matemáticas o el tratamiento matemático que se da a los sistemas de segundo orden. Entonces, con esto completaríamos la segunda parte de la descripción matemática de sistemas de segundo orden.